el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 y 12, y del 15 al 17. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear. Oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas. A las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 26 y versículo 28. Cristo resucitó de entre los muertos el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así, Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda:
Apartaos de mí, malditos. Id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Cristo es el Rey de la vida, Cristo es el Rey del amor, Cristo es el Rey de la verdad y de la sabiduría, de la justicia y de la paz. Hoy llegamos a la solemnidad de Cristo Rey. Hoy escucharemos parte del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. La palabra de Dios que escuchamos en este domingo, cuando celebramos la solemnidad de Cristo Rey, nos lleva a pensar en los pobres, en que encontramos a Cristo Rey si encontramos al pobre, al que está enfermo, al que está sediento, al que tiene hambre, al que no tiene empleo, al que es migrante, al que está agonizante. Muchos santos, como la Madre Teresa de Calcuta, como Santa Isabel de Hungría, como San Francisco de Asís, encontraron en los más pobres el rostro de Cristo. Recordemos simplemente a Francisco de Asís. Él, en su época, sabía que los más pobres, los más excluidos, aquellos a quienes nadie quería ni siquiera mirar, eran los leprosos. Y sin embargo, él se acerca, después de que conoce el amor de Cristo, reconoce a Cristo como el Rey pobre, se va a buscarlo en los leprosos, se va a acercarse a ellos, a besar sus llagas, porque se enamoró de Cristo, el Rey del universo, el Rey pobre.
Qué importante es que los jóvenes y los niños aprendan a valorar el rostro de Cristo en los pobres. Lo recibimos en la Eucaristía, lo escuchamos en la palabra, lo vemos en los templos hermosos, resucitado, pero queremos encontrarlo en los pobres, como lo hizo Francisco de Asís, como lo hicieron aquellos santos que se dieron cuenta que el Rey no está lejos de nosotros, que el Rey está totalmente cerca de nosotros y por eso pusieron en práctica las obras de misericordia, se convirtieron en su estilo de vida. Esta celebración de Cristo Rey va unida a lo que el Papa Francisco nos propuso para que en el domingo anterior a la solemnidad celebremos con los pobres, la Jornada Mundial de los Pobres. Por lo tanto, ahora que terminamos el año litúrgico y sabiendo que el próximo domingo ya iniciaremos el tiempo de Adviento, hoy propongámonos ser pobres entre los pobres, abrir los ojos y el corazón para que, encontrando a los más necesitados, a aquellos que nadie quiere saludar, que nadie quiere tratar, a quien nadie quiere servir, nosotros lo hagamos, porque escucharemos la voz del Señor que nos dirá en el momento final de nuestra vida, cada vez que lo hicieron con aquellos pequeños, con aquellos pobres, con aquellos abandonados, lo hicieron conmigo. La sorpresa del Rey es su cercanía en medio de los pobres. Que el Señor reciba este año litúrgico que termina y nos acompañe en el camino que iniciaremos el próximo domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.